Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Virgo, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien, Virgo. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Virgo. He visto unos ojos, pero es como que esos ojos fueran, por decir así, el universo, los colores que he podido ver en esos ojos. Pero hay un personaje como que mira al horizonte, Virgo, y de esos ojos caen como lágrimas. ¿Hay algo que te está preocupando? ¿Hay algo que te pone muy nervioso, muy nerviosa? O posiblemente, corazón, puede ser que tú estás perdiendo la fe, mi querido Virgo. ¿Hay algo que te gustaría, si a lo mejor de repente tú podrías solucionar con tus propias manos, lo haces? Pero es como que esto es, como se dice, inalcanzable para ustedes y para la mayoría. Como que tú estás pidiendo un milagro, como que tú estás pidiendo un cambio, mi sacerdote, mi sacerdotisa. En estos momentos, sinceramente, todo es oscuridad, oscuridad. Pero yo siento, mi querido Virgo, que más adelante lo que tú estás pidiendo de corazón, porque recuerda que Papá Dios conoce nuestros corazones, va a haber una recompensa, va a haber una oportunidad, mi querido Virgo. Va a haber una oportunidad. Sé que en estos momentos es imposible posiblemente solucionar tu problema o que ese milagro llegue, pero llegará, Virgo. Llegará. Porque es como que esos ojos que está representado como si fuera el universo, fuera los ojos de Dios. Como que Dios está escuchando tu súplica, tus rezos, tus oraciones. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Algo te preocupa. Vamos a ver signos, mi querido Virgo. Vamos a ver signos, mi querido Virgo. Me sale lo que es un Libra. Me sale Tauro, Capricornio, cierras con un Leo. Vamos a ver, corazón, iniciales. Vamos a ver iniciales. La letra Z, la letra Q, la letra T, la letra C, la letra U y la letra X. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi sacerdote, mi sacerdotisa, cariño. Vamos a ver qué me dice mi querido Virgo. Cayó una carta, ¿vale? Vamos a hacer caso. Ay, mi querido Virgo, ¿ves? Fíjate bien en la carta, Virgo. Mira, aquí hay un personaje que está saliendo de una tumba, pero está gritando, está sosteniéndose y hay una mano que prácticamente estira a dirección del cielo, como que está gritando y dice, ¿por qué Dios?
¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué posiblemente tiene que pasar ese problema a esa persona? Porque quizás el dolor, la tristeza que tú estás teniendo también puede estar relacionado con terceras personas. No sé por qué siento también, Virgo, que muchos de ustedes como que tienen miedo a lo que es a la muerte, por decir así, ¿no? Tienen miedo. Y el otro punto también, Virgo, es como que tú, que en algún momento de tu vida, como que tú piensas que la causa para que esta persona ya no esté en este plano terrenal hayas sido tú, Virgo. Y no es así, cariño. No es así. Esto es algo, mira, no sé si te sirve de resignación, Virgo, pero todos los que estamos aquí somos aves de paso. Nada es para siempre, ni nosotros, Virgo. No somos para siempre. Entonces, no te culpes, no te martirices. Si a lo mejor de repente es tu caso y tú dices, Richard, yo soy el culpable o la culpable. No. Si esta carta, mi querido Virgo, lo llevamos lo que es en el plano sentimental, muchos de vosotros de repente piensan que ustedes han sido los culpables para que esta relación no funcione, cuando esto no es así, Virgo. Recuerda que la relación es de dos. Entonces, como la relación es de dos, no quiere decir que tú vas a tener culpa al 100% de este problema. La culpa sería de los dos, mi querido Virgo. Entonces, perdón, trata de soltar esa carga. Trata de buscar el lado positivo, pero no te martirices más. Estás sintiendo una culpa cuando culpa no tienes tú. Vos acá más cartas, vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Esta culpa también puede estar relacionada con el trabajo. Tú no tienes culpa, Virgo. Tú no tienes culpa. La carta de la estrella. La carta del emperador. La carta del 2 de copas. Tú quieres mucho a tu familia, a tu pareja, a tu entorno o a la persona que ya no está en estos momentos. Pero siento que la mayoría de ustedes parece que no se entienden con ellos. A lo mejor no te entiendes con tu familia, a lo mejor no te entiendes con tu pareja actual, a lo mejor no te entiendes con tus hijos, o de repente tú con esta persona que ya no está en este plano terrenal, vosotros pues no se entendían, o tú no te sentías de repente querer, o querido o querida por él o por ella. Porque aquí yo veo, cariño, que, mira, la carta de la estrella es una carta cercana, una carta buena, pero el emperador es una carta de carácter, de fuerza, y al costado sale la carta del 2 de copas, cariño, que se dan la espalda, Virgo. Se dan la espalda, corazón. Entonces yo lo que siento, mi querido Virgo, que esta situación a ti te incomoda, esta situación te pone triste, te pone de mal humor. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así las cosas? ¿Por qué esta persona no me entiende? ¿Por qué esta persona piensa esto de mí? No terminas de entenderte con una persona. Vamos a ver, corazón, y por eso que tú te sientes mal, por eso que tú te preguntas si en algún momento va a haber un cambio entre ustedes, ¿no? Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio, Virgo. Va a haber un cambio, Virgo. Paciencia. Aquí tengo más cartas. Respuesta en el tarot egipcio, Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del diablo es un no, Capricornio. Opción 2, la carta de la luna es un no, Cáncer. Vamos a ver qué te quieren decir el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Dice, reina de agua,
tierna, comprensiva, paciente y cariñosa. Tus relaciones alcanzan un nuevo estadio. Confía en tu intuición, cuida de los otros y de ti mismo, Virgo. Corazón. Yo siento, Virgo, que tú me dices, Richard, yo no quiero que las cosas terminen así. Yo no quiero que las cosas acaben de una forma negativa. Yo necesito hablar con ellos. Dentro de este avispero, para mí ellos son especiales, o es tu ex, o tienen hijos, o lo quieres, Virgo, simplemente lo quieres. Entonces, esta carta te dice, sé paciente. Esta carta te dice, trata de buscar la forma más positiva, el momento más positivo de esta relación, de este evento que tú estás viviendo. No te hagas hígado, no actúes por ira, por resentimiento. Sigue siendo la misma persona, amorosa, amoroso con ellos. Aunque no se lo merezcan. Porque a lo mejor hay un grupo de ustedes que me va a decir, Richard, no se merece mi amor, mi cariño, mi aprecio, me amarga la vida, me busca el pleito, me hace sentir mal. Pero tú no cambies tu forma de ser. Muy pronto esta persona se va a dar cuenta de su error. Virgo. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir el tarot urbano? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dicen. La carta de el As de Pentáculos y la carta de los enamorados con la carta, cariño, del 4 de espadas. La suerte, Virgo. La suerte, la verdad, Virgo. Hay algo que sale a la luz para tu bien, Virgo. Hay algo que sale a la luz para tu bien. Hay algo que se aclara para tu bien. Para tu bien. Porque tenemos dos cartas buenas juntas. Mira, la carta de las de Pentáculos y la carta del amor. O una persona posiblemente te pide perdón, te pide disculpas, o un problema legal se resuelve. Porque encima la carta del 4 de espadas nos hablan de la verdad. Hay una verdad que sale a la luz. Entonces se aclara algo. Algo que a lo mejor te ha llevado a tener discusiones, a tener líos, conflictos con una persona, o tú estás en conflicto, o esta persona te culpa de algo, se aclara, me dice Virgo. Esta situación se aclara, se pone en orden, Virgo. Vos saca más cartitas. Tenemos lo que es la carta de el sacerdote, Virgo. Inclusive esto lleva a que exista una unión. Si tú de repente has estado esperando que una persona se aclare en sus sentimientos o diga lo que siente por ti, se aclara porque cierras con la carta del sacerdote, Virgo. Va a haber como que llega la bendición para ustedes. Tú has estado enojado, enojada con una persona, ha habido mucho conflicto, te has sentido decepcionado de él o de ella, pero sin embargo las cosas se aclaran. Esta persona pide perdón, esta persona pide una oportunidad, esta persona te pide que lo escuches. Hay una reconciliación, Virgo. No todo tiene que ser amor de pareja, a lo mejor con los hijos, con la familia, con tu entorno. Pero hay una reconciliación, Virgo. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dice el oráculo de la bruja novata, Virgo? Vamos a ver qué me dice el oráculo de la bruja novata, cariño. Dice, fundamentos, corazón, ¿vale? Si tú de repente has estado en un juicio, esas personas no tienen fundamentos para ganar ese juicio en tu contra, ¿vale? Si esta persona de repente te reclamaba algo, esta persona se da cuenta que no tenía fundamentos para reclamarte esto. Quiere decir, Virgo, que todo lo malo que ha estado pasando contigo, o se le devuelve a ellos, ellos reaccionan y te piden perdón. Es esto, corazón. Es esto, como que todo se pone en su lugar, como que el karma hace su obra, como que el tiempo pone las cosas en su lugar, mi querido Virgo. Vamos a ver carta guía, carta consejo en economía. Carta guía, carta consejo en economía, Virgo. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es la carta del Rey de Copas, la carta de la Reina de Bastos y cierras con la carta de el Caballero de Bastos. Vale. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros van a emprender un proyecto, un trabajo, quizás con la familia
o con una persona muy cercana. O te van a hablar de un proyecto, de un trabajo, un familiar, o te ayuda un familiar o una persona cercana, lo que es en la parte económica, mi querido Virgo, ¿vale? Pero aquí veo como un grupo de personas que te apoyan, como que todos van a estar poniendo de su parte, su granito de arena para sacar adelante algo relacionado con la economía que les ayuda a ustedes de una forma directa o indirecta. Las características, Virgo. Vamos a ver las características. Me sale la carta de la sota de oros. Posiblemente muchos de vosotros están lidiando con una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Con esta persona quizás coincides en tu trabajo, en tus estudios o en un centro deportivo también. Vive lo que es en un lugar donde hay mucha humedad, hay mucho bosque, veo muchos pinos aquí, hay muchos árboles, cariño. A lo mejor vosotros practican también un deporte juntos. La carta de la reina de espadas o el rey de espadas. Hay una persona que está a la defensiva con ustedes, pero esta persona, mi querido Virgo, se da cuenta que ha cometido lo que es un error. Posiblemente esta persona te va a pedir perdón o disculpa o se pone en contacto contigo. ¿Por qué? Porque está al costado de la carta de la sota de oros. Cariño. Pero es cierto que existe una persona que constantemente le ponía en contra de ustedes, mi querido Virgo, pero te busca. Mayor de 40 años, piel blanca, puede ser que tenga canas, a lo mejor ustedes han roto un contacto por alguna red social. Bendiciones, Virgo, hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, te quiero mucho.